Posiciones de la recta en el espacio, recta en posición cualquiera. Este día vamos a elaborar el trazado de la figura espacial de la recta en posición cualquiera. Anteriormente hicimos el trazado o la actividad de graficar la figura descriptiva de la recta en posición cualquiera. Tomamos dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A con coordenadas 4,1,5 y el punto B con coordenadas 2,3,1. Comenzamos a graficar el punto A, cuyo margen es de 4, su alejamiento es de 1 y su cota es de 5. Si tenemos el eje vertical, la línea de tierra y el eje horizontal para construir nuestra figura espacial, esto nos facilita tenerlo trazado previamente para que podamos comenzar a medir sobre dichos ejes a partir de las coordenadas que hemos establecido previamente. En este caso vamos a graficar el punto A, cuyo margen es de 4, y de esta forma comenzamos a contar. Vamos a contar a partir del 0. Contamos 4 centímetros. 1. Creo que vamos a hacer la corrección. Vamos a colocar nuestra regla graduada o escalímetro para poder verificar que efectivamente tengamos definidas esas distancias en los ejes de la figura espacial. Colocamos entonces nuestra regla graduada o nuestro escalímetro exactamente en el origen para colocar 4 centímetros y luego marcamos a 4 centímetros de distancia del origen. Retiramos la regla graduada y ya vemos que tenemos demarcado sobre la línea de tierra una marca, valga la redundancia, que nos define que tenemos 4 centímetros de distancia con respecto al origen. Ahora identificamos que el alejamiento del punto A es 1. Colocamos entonces nuestra regla graduada con nuestro escalímetro de tal manera que en el origen nos coincida exactamente con el 0 y luego marcamos 1 centímetro de distancia con respecto a ese origen. Vamos a verificar que tenga la correcta alineación nuestra escuadra, nuestra regla graduada. Exactamente al centro de nuestros ejes. Volvemos a colocar la marquita para garantizar de que sea la exactitud la que predomine en nuestro dibujo. Ahí ustedes pueden ver que ya tenemos marcado 1 centímetro de alejamiento sobre el eje horizontal. Recuérdense que el alejamiento lo vamos a medir sobre el eje horizontal. Y luego nos vamos a identificar o a medir lo que sería la cota. Es una cota de 5. Y lo mismo, alineamos nuestro escalímetro con el eje vertical. Colocamos el 0 exactamente coincidiendo con el origen. El 0 coincidiendo con el origen y ahí vamos a medir 5, ¿verdad? Contamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí colocamos una marca. Retiramos ahora nuestra regla graduada y ahí podemos observar que ya tenemos identificada lo que sería la cota. Tenemos
De 0 a la izquierda sobre la línea de tierra hemos demarcado 4, que es el margen. De 0 hacia la derecha hemos marcado 1 centímetro de distancia, que es el alejamiento. Y de 0 hacia arriba hemos marcado 5 centímetros, que se refiere a la cota o altura. Ahora colocamos nuestra regla T. Apoyada sobre el borde del tablero de dibujo o sobre la mesa de trabajo. Nos auxiliamos de nuestra escuadra de 30 y 60 grados. Y comenzamos a hacer un trabajo de trazado de las líneas de referencia. Colocamos la escuadra totalmente alineada con nuestra regla T y luego comenzamos a desplazarla. En este caso la desplazo a la izquierda para aproximarme a la marca de 4 que yo ya había dejado previamente para lo que sería el margen del punto A. Y sobre esa hipotenusa me sirve ahora para poder trazar una línea de referencia que tenga una longitud aproximada de 1, porque nos vamos a ir a encontrar con el alejamiento. Ahora que ya tengo demarcada esa línea de referencia del margen, hago una rotación de la escuadra y ahora la tengo hacia el otro lado, con el ángulo de 30 grados abierto en el otro sentido. La voy a alinear con respecto al alejamiento que es de 1 y sobre la hipotenusa hago el trazado de otra línea de referencia que va a tener un alejamiento de 1 completamente. Pueden ver que ya tengo las dos líneas de referencia, estas están sobre el plano horizontal. Luego continúo trazando las verticales, las líneas de referencia verticales que van a salir, la primera sale del margen, entonces hago que la escuadra, que su cateto que está en posición vertical, porque toda la escuadra está apoyada en la regla T, coincida con la marca que pusimos a 4 centímetros y sobre este lateral de la escuadra hago el trazado de una línea vertical que tiene que tener un poco más de 5 centímetros para dejarme un espacio adecuado para el trazado para alcanzar la cota. Luego sigo moviendo la escuadra de tal manera que su cateto vertical me coincida con el alejamiento de 1 que está trazado sobre el eje horizontal y sobre ese hago el trazado de otra línea de referencia que más o menos deberá tener una altura de 5 centímetros para ir a encontrarse con la cota que está trazada en el eje vertical. Ahora que ya tengo estas dos verticales, continúo y coloco la escuadra siempre apoyada sobre la regla T. La coloco de tal manera que su hipotenusa coincida con 5 de altura. Y sobre esa marca de 5 trazo una línea de referencia inclinada a 30 grados. Hago la rotación de la escuadra y nuevamente hago que su hipotenusa pase por la marca donde tenemos definido 5 centímetros de altura para la cota y sobre esta hago el trazado de otra línea de referencia. Pueden ver ustedes ahora ya tengo demarcado lo que sería en cada plano de proyección. En el plano vertical tengo demarcado el margen y la cota. En el plano de perfil tengo demarcado el alejamiento y la cota. Y en el plano horizontal tengo demarcado el margen y el alejamiento. Cada uno de estos tiene sus respectivas intersecciones y esas son las que yo aprovecho para construir las otras líneas de referencia que son las que salen de los planos de proyección y se encuentran ya dentro al interior de esto, al interior de este espacio. Trazo la primera que a 30 grados va saliendo del plano vertical. Tiene que tener una longitud aproximada de 1 centímetro. Hago una rotación de la escuadra para poder hacer el trazado de la otra línea de referencia que sale del plano de perfil. Tiene que tener poco más de 4 centímetros para que me sea funcional. Y la última es la que va a salir del plano horizontal, es decir, de esta intersección de margen y alejamiento. Ahí tiene que haber un puntito y coloco la escuadra de tal manera que su lado
de que su lateral, su cateto que está en posición vertical, me coincida con esa parte o ese punto donde se intersecta lo que sería el margen y el alejamiento. Ahí hago el trazado de la última línea de referencia para ubicar el punto A. Entonces ya tenemos construido el paralelepípedo de líneas de referencia adentro de nuestro sistema y ya podemos definir que ahí se ubica el punto A. En esta ocasión no le voy a colocar un círculo de color porque lo que nos interesa es hacer el trazado de la recta que va de A a B. Así que todavía no le voy a colocar o no le vamos a colocar en esta ocasión un círculo de color porque nos interesa más la recta. Así que de esta manera vamos a dejar nada más la nomenclatura. Continuamos ahora con la actividad de graficar el punto B. El punto B tiene coordenadas 2,3,1, su margen es de 2, su alejamiento es de 3 y su cota es de 1. Entonces comenzamos midiendo 2 de margen. Nos auxiliamos nuevamente de nuestro escalímetro o de nuestra regla graduada. Y colocamos esta regla o escalímetro, lo colocamos totalmente alineado con la línea de tierra en la figura espacial. Y si ustedes recuerdan que el margen es de 2, entonces colocamos con exactitud 2 sobre el origen, ¿verdad? Traten de que sea lo más exacto posible cuando se está haciendo el trabajo a mano. Y ya que tenemos el origen coincidente en 2, entonces marcamos aquí donde quedaría esa distancia de 2 centímetros. Es decir, marcando en el 0, ¿verdad? Que está al otro lado. Retiro el escalímetro. Retiro el escalímetro y ya me queda la marquita a 2 centímetros de distancia con respecto al origen. Luego coloco nuevamente la regla graduada o el escalímetro de tal manera que yo pueda medir sobre el eje horizontal. Y en esta ocasión coloco exactamente 0 sobre el origen. Coloco el 0 sobre el origen y vamos a marcar, veamos cuánto tiene de alejamiento el punto B. Tiene 3 de alejamiento, es decir que vamos a colocar una pequeña marca a una distancia de 3 centímetros. Retiramos el escalímetro por la regla graduada y nos falta nada más medir 1 centímetro de cota para el punto B. Así que colocamos el escalímetro o regla graduada, lo colocamos totalmente alineado con el eje vertical. Y colocamos el 0 exactamente coincidiendo con nuestro origen del sistema. Y vamos a marcar una distancia o una cota de 1. Tan pequeña. Y retiramos el escalímetro. Entonces pueden observar ustedes que ya tenemos 3 marcas. Una marca del margen sobre la línea de tierra, una marca del alejamiento sobre el eje horizontal y una marca de la cota sobre el eje vertical. Nos auxiliamos de nuestra escuadra de 30 y 60 grados, la colocamos apoyada sobre la regla T y comenzamos a hacer el trabajo de trazado de las líneas de referencia. Hacemos coincidir la hipotenusa con la primera marca del margen que teníamos. Y hacemos el trazado de la línea de referencia, procuramos que sea un poquito mayor a 3, porque se vaya a ir a encontrar con el alejamiento de 3.
Retiro la escuadra y hago una rotación de la misma. Y ahora hago que su hipotenusa coincida con el alejamiento de 3 que tenemos marcado en el eje horizontal. Sobre ese trazo una línea de referencia y ya tengo demarcadas las dos líneas de referencia que van a quedar ubicadas sobre el plano horizontal para el punto B. Continúo, ahora demarco las dos verticales, la primera que tiene que salir o cruzarse con el eje horizontal y ayudarnos a demarcar alejamiento. Esta tendría que tener una altura aproximadamente de un poco más de 1, porque recuérdense que 1 es la cota del punto B. Luego movemos esta misma escuadra de 30 y 60 grados y la hacemos coincidir con el margen de 2. También tratamos de que sea una altura aproximada de 1, un poco más de 1. Retiramos la escuadra. Ya tenemos entonces margen y tenemos el alejamiento demarcado. Nos hace falta nada más completar el trazado de las referencias de la cota. Utilizamos siempre nuestra regla de 30 y 60 grados y colocamos la hipotenusa coincidiendo con la cota. Hacemos el primer trazado de línea de referencia de la cota hacia la izquierda con ángulo de 30 grados. Hacemos una rotación de la escuadra y sobre la hipotenusa trazamos esa hipotenusa que está inclinada a 30 grados. Trazamos después otra línea de referencia que se va a ir a encontrar con el alejamiento. Retiramos y ustedes ven que ya tenemos las 6 líneas de referencia, un par en cada uno de los planos de proyección. Es decir, en el plano vertical tenemos la línea de referencia del punto B que nos indica su margen y su cota. En el plano de perfil tenemos 2 líneas de referencia que nos indican su alejamiento y su cota del punto B. Y en el plano horizontal, en PH, tenemos identificadas 2 líneas de referencia, una que nos define el margen y la otra que nos define el alejamiento. A partir de ello entonces podemos comenzar a hacer el trazado de las líneas de referencia faltantes que ya nos definen la posición del punto B en el espacio. Utilizamos para ello el lateral vertical de la escuadra y lo hacemos coincidir con ese punto de intersección de las líneas de referencia. Y elevamos. Retiramos la escuadra. Y ahora utilizamos la hipotenusa de la escuadra para hacerla coincidir con la línea con el punto de intersección del alejamiento y de la cota. Rotamos escuadra y colocamos ahora la hipotenusa en la parte donde coincide con la intersección del alejamiento y la cota. Retiramos la escuadra y ahora vemos que ya tenemos trazado lo que sería el paralelepípedo a base de líneas de referencia que nos ayudan a posicionar o a ubicar en el espacio al punto B. Nos llevamos la nomenclatura del punto B que ya tenemos previamente definido y la colocamos aquí. Entonces sabemos de que aquí en esta intersección de esas 3 líneas de referencia está B y en esta intersección de estas otras 3 líneas de referencia está A. Así que no resta nada más que unirlas. Vamos a unir A con B. Y ahora sí le vamos a asignar ya un color, que en este caso estamos trabajando con los colores naranjas para los elementos en el espacio. Y luego trazamos sus proyecciones. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen algún comentario respecto al trazado de la recta vertical, perdón, recta en posición cualquiera en su figura espacial? Bueno. No, profe, sí se entiende. Ok, continuamos entonces ahora con la proyección horizontal de esta recta en posición cualquiera y nos vamos desde la
desde la intersección en AH a encontrarlo con BH y le asignamos un color rojo porque rojo le estamos dando a las proyecciones de la figura, a las proyecciones en el plano horizontal. Y ahora procedemos a ubicar lo que sería la proyección vertical del segmento AB. Y nos vamos desde la intersección AB hasta la intersección BB o BV. Le asignamos el color azul a esta proyección. Y luego nos queda nada más trazar la proyección de perfil del segmento AB. Y nos vamos desde AP hasta BP. Y asignamos color. Vamos a hacerlo con exactitud para que coincida con el punto donde se intersectan estas figuras. Así que de esta manera es que tenemos construida la figura espacial del segmento AB, que es una recta en posición cualquiera. ¿Cómo se definen ahora las trazas de este segmento AB? Posiblemente en este caso, para poder definir con exactitud las trazas del segmento AB, como tiene cierta pendiente la recta, posiblemente necesitemos hacer un poco más grande lo que sería el eje vertical, según observo por la tendencia que lleva la pendiente de inclinación de su proyección de perfil. Y entonces nosotros para poder ubicar su traza, es decir, los puntos de penetración del segmento AB en el espacio, o puntos de penetración de las prolongaciones del segmento AB, hasta encontrarse con los planos de proyección, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a prolongar. Prolongamos primeramente, en este caso prolongamos el segmento que está en color verde, es decir, la proyección de perfil, lo vamos a prolongar hasta encontrarse con los ejes. Sí. Nótese, alguien habilitó su micrófono. Si tiene preguntas. Ok, si no lo cierra, por favor, para evitar la interferencia. Gracias. ¿Por qué comienzo con la proyección de perfil? Porque esta, según observo, al prolongarse se va a encontrar inmediatamente con los ejes. Podría también comenzar con la proyección horizontal, porque también al prolongarse el segmento rojo se va a ir a encontrar rápido con la línea de tierra y se va a encontrar con el eje horizontal. Caso distinto es con la proyección vertical, que si yo la prolongo hacia abajo, se va a encontrar rápido con la línea de tierra. Pero si yo la prolongo hacia arriba, ya de por sí vemos que no se va a encontrar con el eje vertical ni se va a encontrar con la línea de tierra. Se sale. Es decir, no se intersecta con ninguno de ellos. Entonces ahí no voy a poder encontrar con facilidad la traza. Voy a tener que auxiliarme con las otras dos proyecciones, porque con estas sí voy a poder definir con facilidad la traza. Entonces hacemos la prolongación del segmento de la recta AH, perdón, AP y BP. Vamos a agregarle las nomenclaturas para que se nos facilite. AP y BP. Y nótense ahí que ya hemos hecho la prolongación y le vamos a asignar una calidad, perdón, vamos a asignarle un tipo de línea punteada o una línea intermitente para que la diferenciemos de las otras líneas. Ahí podemos ver cómo la proyección AP y BP, si la prolongamos hasta encontrarse con el eje vertical, ahí va a haber un punto de intersección. Y si la prolongamos hasta encontrarse con el eje horizontal, también encontrará un punto de intersección. Cuando una prolongación se encuentra con el eje vertical o con el eje horizontal o con cualquier eje, entonces su continuidad se quiebra. Su continuidad se quiebra. No es que deje de ser continua la línea de referencia, sino que simplemente se quiebra y su continuidad se vuelve, digamos, ortogonal, ¿verdad? O en una forma que se encontraría
perpendicular al eje. Así que vamos a hacer el trazado de una línea que sea perpendicular al eje vertical. Y nos vamos a auxiliar de la escuadra que tiene un ángulo de 30 grados. Colocamos su hipotenusa coincidiendo con el punto donde se intersecta con el eje vertical, y sobre esa trazamos otra línea de referencia. Retiramos la escuadra y aquí pueden ver que la continuidad se quiebra. No deja de ser continua, pero se ha quebrado, ha cambiado de dirección. Y luego colocamos otra vez la escuadra sobre el eje horizontal y ahí vamos a trazar otra línea de referencia. Le asignamos también un tipo de línea punteada y retiramos ahora la escuadra. Y pueden ver que también ahí ha habido un quiebre de la línea. ¿Con qué continuamos ahora? Bueno, hacemos la prolongación de la proyección AHBH. Colocamos la nomenclatura para poder identificarla con facilidad. Y ahora colocamos o trazamos su prolongación. Para prolongarla nada más basta colocar una regla, ¿verdad? Una de las escuadras, uno de los laterales de la escuadra para poder hacer la prolongación. Vamos a trazarla de nuevo. Bueno, creo que es por alguna cuestión de la resolución de mi pantalla, que ya no se está volviendo punteada la línea. Ahí está. Y aquí encontraríamos ya la primera traza, miren. Ahí encontraríamos ya la primera traza. Lo mismo en lo que sería en el plano vertical. Cuando la prolongación del segmento AHBH llega hasta la línea de tierra, a partir de ahí subimos con una vertical. Retiramos la escuadra, le asignamos la tipología o el tipo de línea que teníamos anteriormente. Y ahí podemos ver que al quebrarse, cuando se prolongó el segmento AHBH, es decir, la proyección roja, llegó hasta la línea de tierra, luego se quiebra y parte después ya de forma perpendicular a la línea de tierra, y se va a ir a encontrar con la otra que venía ya perpendicular desde el eje vertical. Digo perpendicular en el entendido de que es la visualización que tenemos en esta figura, ¿verdad? Asumimos que esta posición nos genera una perpendicularidad con respecto al eje vertical y lo hacemos con un trazado de 30 grados exactos. Las trazas ya las encontramos. Solo vamos ahora a hacer una verificación de esas trazas, porque luego todas las prolongaciones deberán de coincidir hasta encontrarse en las trazas. Si ustedes prolongan entonces el segmento en color azul, es decir, la proyección vertical del segmento AB, pueden notar que si yo prolongo el segmento sería AV y BV, es decir, la proyección de color azul,
van a notar que he alcanzado a llegar hasta la traza. Vamos a cortar entonces la prolongación del segmento azul que llega hasta la línea de tierra. Ustedes pueden ver aquí un poquito atrás, un tanto confuso por el exceso de líneas, pero logramos reconocer que ahí hay un punto donde se intersecta la prolongación de la proyección vertical, se intersecta con la línea de tierra. Ahí se debe cortar y luego debe partir ya en una posición a 30 grados. Y colocamos la hipotenusa llegando exactamente a ese punto, y de ahí partimos y hacemos el trazado de una línea de referencia que, si ustedes ven, está cruzando exactamente o llegando hasta la traza. Ahí se encuentra de nuevo con la otra traza. Y si nosotros prolongamos el segmento AB, que es el segmento en el espacio, también obviamente se va a ir a encontrar con lo que sería la traza que ya habíamos identificado previamente. De tal manera que todas las prolongaciones tanto de la figura espacial del segmento en el espacio como de todas sus proyecciones tienen que llegar a la traza. Tienen que llegar a la traza. La única diferencia es que si antes de llegar directamente a la traza se encontraron con un eje, entonces tienen un quiebre. Tienen un quiebre y luego salen de forma perpendicular desde ese eje. Pero todas se van a ir a encontrar en una de las trazas. Así que esta es la forma de trazar la figura espacial de la recta en posición cualquiera. Y con todas sus proyecciones. Y con esto complementamos lo que sería el trazo de la figura descriptiva que habíamos elaborado anteriormente.